Las cifras que han mostrado los últimos días aquí en Chile han sido bastante buenas, bastante benignas y hay bastante, llamémoslo así, entusiasmo por la posibilidad de que ya cuando tengan dos vacunas, una proporción muy grande de chilenos, esto aminore, se produzca esta famosa inmunidad y de alguna manera podamos salir o empezar a salir de una situación de confinamiento que ha durado ya muchísimo tiempo. Sin embargo, y lo hemos dicho varias veces acá, el hemisferio norte tiene la ventaja de, por lo menos hasta ahora, de siempre anticiparnos de alguna manera lo que pasa con las pandemias antes de que nos llegue a nosotros. Así pasó cuando partió la pandemia y cuando llegaron las primeras nuevas cepas, partieron también del hemisferio norte. Y ahora tenemos una situación bastante preocupante en Estados Unidos, donde se ha vuelto a producir un quiebre hacia arriba en la curva de los contagiados con las nuevas variaciones del COVID-19, y de eso vamos a conversar justamente con Raúl Sor. Raúl. Hola, Fernando. Sí, hay mucha preocupación en Estados Unidos y el presidente Biden hoy día, en una conferencia de prensa, dijo, por favor, imploró a sus compatriotas que se vacunaran. Porque lo que están observando en Estados Unidos es que ha ido bajando los contagios, pero en aquellos estados, en aquellas regiones en que la vacunación es baja, es allí precisamente donde están subiendo los nuevos casos. Y Biden se encargó de recordarle a sus compatriotas que han muerto 620.000 estadounidenses por esta enfermedad y que no pueden volver otra vez, no van a volver nunca a foja cero, pero no pueden volver atrás y otra vez se están empezando a llenar hospitales, no en todos los estados, pero por ejemplo en Florida y en otros lugares donde, en Texas, donde la vacunación ha sido particularmente baja. Bueno, allí está creciendo otra vez la enfermedad y hay temor de que esto pueda generar una nueva crisis en en ciertos estados de Estados Unidos. Y comienza a perfilarse una nueva política. Primero, está avanzando en todo el mundo el concepto de un pasaporte sanitario, es decir, el que va a ser necesario tener las dos vacunas para ser admitido en ciertos países. De hecho, Gran Bretaña acaba de tomar la decisión que va a abrir a la Unión Europea y a Estados Unidos el ingreso de sus ciudadanos siempre que tengan acreditadas las dos vacunas. Y también Estados Unidos está aplicando esta política de vacunación, pero Biden hoy día lo llevó un paso más lejos y dio a entender, aunque no lo dijo así como algo categórico, que para todos los funcionarios del Estado van a tener que contar con la vacuna. Y con las dos dosis de la vacuna, o en el caso de la vacuna Johnson, por lo menos con la que requieren. Y una serie de empresas están exigiendo y han planteado que para poder ingresar a sus instalaciones, los trabajadores van a tener que estar vacunados o someterse a controles en sus respectivas empresas, puede que sea al ingresar a ellas o en algún momento, pero los van a estar controlando y en definitiva va a ser prácticamente obligatorio contar con la vacunación. Y esto en un país donde hay un movimiento muy poderoso que tiene distintas vertientes, que son los llamados anti-vax, que son, como tú sabes bien, los que rechazan la vacuna. Los hay quienes la rechazan por razones religiosas y, digamos, tienen una visión relativamente integrista, y hay quienes han creído en una serie de rumores y teorías falsas sin ningún fundamento, que les van a instalar un chip, que a través de ese chip los van a controlar. En fin, hay una cantidad enorme de teoría ficticia sobre los problemas que podría acarrear la vacuna. Cuando
obviamente no hay que buscar teorías conspirativas. Lo peor que le puede pasar a cada cual es contraer la enfermedad, que en muchos casos tiene una serie de consecuencias. Está el COVID largo o daña determinados órganos, de manera que no hay que buscarse fantasmas para querer vacunarse. Pero aún así, esta teoría de los anti-vax, que en algunos casos también es una rebeldía contra el Estado, y en particular en Estados Unidos se dio un fenómeno extremadamente tóxico. Se politizó el tema de la vacuna y el expresidente Trump tomó una actitud bastante negativa hacia las vacunas. Dijo, esto no es necesario, nos vamos a manejar bien, y los partidarios de Trump tuvieron se dio un rechazo mucho mayor hacia la vacunación. Y algo similar también se dio en Brasil, donde Bolsonaro tomó una actitud también negativa hacia las vacunas y dijo, ya dejen de ser unos llorones, es decir, enfrentemos esto como machos y pongámosle pecho a la enfermedad. Y bueno, claramente no es así, no se trata de ponerle pecho, sino que por el contrario se trata de cuidarse al máximo posible y prevenir los contagios y tratar de ir acotando la enfermedad. Pero se está empezando a configurar una respuesta en forma independiente en distintos países, de distintas maneras, una respuesta global que pasa por pasaporte sanitario y la exigencia de vacunas para poder, de estar vacunado para poder realizar ciertas actividades. Y, por cierto, también en Japón se está viviendo una situación complicada porque está subiendo nuevamente el nivel de infección. Japón tenía relativamente bien controlada la situación y ahora nuevamente está aumentando, y esto, claro, los Juegos Olímpicos ya van a terminar y están bien avanzados y no están empezando, están recién empezando los Juegos Olímpicos. Si falta todavía. Bueno, pero llevan una semana, sí, ¿no? ya te acuerdo. Menos. Sí, pero quiero decir que no creo que en una semana se dé un salto exponencial. Digamos, la velocidad de contagio no es tan veloz. No, sí, yo te lo digo por lo siguiente, porque he hecho un par de varias entrevistas para el canal de Deportes Olímpicos con gente que estuvo en distintas Olimpiadas, y en una de esas entrevistas entrevisté al presidente del Comité Olímpico, Miguel Ángel Mujica, y los protocolos son extraordinariamente estrictos en los Juegos Olímpicos. De hecho, mucha gente de la que renunció a ir, de todas partes del mundo, incluyendo Chile, renunciaron porque no podían llevar a algún familiar o a su esposa o a su polola o a su mamá. Renunciaron porque no estaba permitido que nadie fuera con los atletas. Bueno, esto que parece súper controlado y asegurado en términos de monitorizar y trazar la pandemia, lo que ha pasado es que ya van 4 o 5 días de los Juegos Olímpicos y han habido contagios, incluso entre los atletas. Y hay este temor, y por eso te quería preguntar sobre si es que se da lo mismo en el caso estadounidense. Este temor a que la pandemia la traen, viene de afuera. Sí, siempre uno dice, mira, nosotros no tenemos nada que ver con la pandemia, alguien la trae. Los turistas chilenos que fueron a Europa volvieron con la pandemia. Los atletas que la Villa Olímpica, qué sé yo, se mezclan y hacen un montón de cosas, vuelve a producirse un rebrote. En Estados Unidos probablemente los fenómenos migratorios, en fin. ¿Qué tanto ese problema del auge de la pandemia ha vuelto a ser acucioso el tema de los viajes, del transporte? Sí, bueno, en el caso de Japón,
yo creo que en Japón hay una cierto, no me atrevería a utilizar la palabra xenofobia, pero hay una desconfianza, un temor muy grande a los extranjeros, y Japón es una isla muy cerrada, con una cultura muy especial propia, su idioma no es compartido en ningún otro lugar del mundo, y por lo tanto los japoneses en general tienen, no se puede generalizar, pero hay una actitud básica de desconfianza al extranjero. De hecho, en general hablan muy pocos idiomas extranjeros, incluso poco inglés, de manera que es una sociedad muy cerrada, y como toda sociedad de esas características son desconfiados de lo que viene de afuera, y había un movimiento muy fuerte, casi el 80%, lo conversábamos el otro día, en segundas encuestas, que rechazaban o preferían que no se realizaran los Juegos Olímpicos, en circunstancias que los Juegos Olímpicos son el orgullo y la alegría. Cuando un pueblo consigue los Juegos Olímpicos, todo el mundo brinca de alegría, y también fue el caso en Japón. Así que esto fue un cambio muy profundo, pero los japoneses, en su mayoría, preferían que la seguridad y la tranquilidad antes que exponerse a la llegada de decenas de miles de extranjeros. Bueno, esto ya está caminando y va a llegar hasta el final, pero claramente hay una sensación de intranquilidad en Japón y también en muchos países de Asia. Se está aumentando en forma bastante importante, especialmente esta variante que, digamos, proviene de un país asiático, pero que ahora llamamos Delta, y que la que se ha ido generalizando. Sí, ahora una pregunta más sobre Estados Unidos. ¿Has visto tú o se ha conversado algo de una situación que fue muy importante durante la presidencia de Donald Trump, que era la relación entre la presidencia y la jefatura sanitaria del país? En este caso, el doctor Fauci. Que era el equivalente, si tú quieres, a un superministro encargado de esa situación. Trump lo pescaba cuando quería y cuando no le daba bola y hacía otra cosa. Pero ahí cambió la situación. Hay una formalidad distinta en la forma en que hoy día se está viendo cómo está funcionando la pandemia en Estados Unidos, que uno habla mucho a veces de Estados Unidos, pero resulta que Estados Unidos es probablemente uno de los países que más gente recibe en cualquier circunstancia y que más gente sale y deambula por otras partes también. Bueno, Estados Unidos tiene en estos momentos, por ejemplo, un turismo sanitario importante. Hay muchos latinoamericanos y europeos que se van a vacunar a Estados Unidos cuando no consiguen las vacunas en sus respectivos países o quieren ir más rápido. Bueno, en servicios privados en Estados Unidos tú puedes conseguir esa vacuna. Ahora, la relación con Fauci mejoró enormemente. Trump lo tenía en la mira y era cuestión de semanas antes que lo echaran, y finalmente seguramente Trump decidió que el costo político de cortar a Fauci era demasiado alto. Fauci tenía un nivel de aceptación y de confianza pública muy, muy alto, y la relación que tiene con Biden es buena. Sin embargo, Fauci acaba de decir que Estados Unidos está caminando por una ruta muy peligrosa y que la tendencia que se está observando en estos momentos es poco auspiciosa para Estados Unidos. De manera que Fauci ha vuelto a levantar la voz, si tú quieres, haciéndole una advertencia al gobierno. Ahora, la conferencia de prensa que dio hoy Biden es muy interesante. Es decir, él implora, pero repite en todos los tonos a la gente que se vacune, y que esto, la única manera que lo van a enfrentar es a través de la vacuna. Y si hay algo muy positivo que nos viene de Estados Unidos, es que precisamente en las regiones, en las ciudades donde había un alto nivel de vacunación, ha bajado la enfermedad. Y eso es una prueba empírica, testimonial, directa, de que la vacunación tiene mucho sentido. Y, por ejemplo, también las situaciones son muy distintas en cada país. Por ejemplo, en Chile la vacunación ha sido asumida, y nos alegramos mucho,
con bastante entusiasmo por el conjunto de la población. No ha habido un movimiento anti-vax, no ha habido una rebelión contra las vacunas. En otros países, en Perú, uno de los grandes temas es la exigencia de vacunación. La gente se siente abandonada por el gobierno porque las vacunaciones no han sido del nivel y de la velocidad que debieron haber sido. Y por lo tanto, Perú se encuentra entre uno de los países con mayor nivel de víctimas producto de la pandemia. Sí, por último, el punto que tú señalaste ahí sobre el retorno a la vacunación o la petición a la vacunación. Yo entiendo que también hizo cosas que en Estados Unidos y particularmente en algunos estados ya incluso habían abandonado. Pidió Biden que se volviera a usar la mascarilla. Claro que a nosotros nadie nos dice todos los días usen la mascarilla, igual lo hacemos nosotros, cuídense cuando uno se despide, sigan los protocolos, pero hubo un momento dado en Estados Unidos en que tú mostrabas y parecían escenas de hace 4 años atrás y en realidad eran del día anterior porque había mucha gente que había abandonado la mascarilla. No, incluso era un punto de fricción. Había tiendas en que no te recibían, no te dejaban entrar si estabas con mascarilla. Y como un hecho político, es decir, el rechazo a la mascarilla. Usar mascarilla era casi un símbolo anti-Trump y a la inversa. De manera que ese es el gran peligro cuando una situación sanitaria que debe ser enfocada exclusivamente de un punto de vista científico termina politizándose. Bueno, veremos cómo sigue esta situación tanto en Japón como en Estados Unidos. Gracias, Raúl. Cuídate. Usa la mascarilla. Igual. Sin falta, igual. Chao. Chao. Volvemos en un ratito.